Este es un espacio público de Saro. En él dialogamos sobre temas de interés en el campus, con referencias útiles y sin temor a la llamada incorrección política. Así que aquí estamos, un buen café, por supuesto sin azúcar ni edulcorantes. Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a conversar con Juan Pablo sobre un tema sumamente interesante y realmente muy importante. Sí, nosotros como equipo de Foro de Saro nos hemos juntado para tocar un tema bastante interesante, como ya lo mencionó Rodrigo, y por eso hemos planteado unas preguntas que creo a todos les van a gustar y también les van a interesar muchísimo, y para eso Juan Pablo nos las va a responder, así que vamos a verlo. Hola, soy Adriana Hola, yo soy Rodrigo. y ambos somos estudiantes de universidad, y hoy con Juan Pablo Torres Muñiz, director de Saro, hablaremos sobre... Sobre izquierdas y sobre derechas. Entonces, Juan Pablo, creo que es muy importante para poder dejar todo bastante claro, iniciar preguntando qué es realmente izquierda y qué es derecha, y sobre esto, si es que es posible en realidad hablar de izquierda y derecha como tal en singular, o estaríamos cayendo tal vez en algún reduccionismo o algo similar. Bien. Bueno, me parece que ponen el dedo en la llaga ya desde el inicio, en tiempos recientes, bastante más recientes de lo que se cree. La escena política en nuestro medio parece estar claramente dividida en dos bloques, ¿no? Uno llamado de izquierda y otro llamado de derecha, pero esto sobre todo deja en evidencia lo poco que, que sabe la mayoría de nuestra población sobre qué se supone que habría de identificar con izquierdas en plural y con derechas también en plural. Y esto porque no existe una sola izquierda y no existe una sola derecha, y en el caso de nuestro escenario político, en realidad muchos de los rasgos que identificarían más claramente a una supuesta facción de derecha, pues los tiene claramente arraigados un bloque de izquierda y viceversa. ¿Ya? Hay algunos teóricos hay varios en realidad, que han hecho distinciones más o menos claras al respecto. Sin embargo, quien mejor ha trazado o mejor dicho, nos ha propuesto criterios, ha planteado de manera más ordenada las ideas al respecto, ha sido el filósofo Gustavo Bueno, reconociendo claramente por lo menos a 6 tipos de izquierdas y a otros tantos grupos de derecha. La pregunta, en nuestro caso, porque ya en parte hemos respondido a lo que me decía Rodrigo, es decir, es incorrecto hablar de izquierda como si fuera una sola y de derecha como si fuera una sola, muy bien, es reconocer qué se supone que caracteriza al conjunto de izquierdas y al conjunto de derechas, ¿no? Porque a fin de cuentas, alguien podría decir, bueno, pero si tienen varios rasgos en común, entonces podemos llamarla como el gran bloque de izquierda, y no es así, ¿no? La izquierda es lo que es las izquierdas en realidad, son distintas maneras de entender una relación dialéctica con una facción opuesta, que en este caso identifican como derecha. ¿Ya? Los nombres de izquierda y derecha, por cierto, provienen de una división de representantes del Estado en Francia. Había un bloque de derecha y un bloque de izquierda. El bloque de derecha representaba de alguna manera al sector conservador, que estaba a favor de preservar ciertas jerarquías ya establecidas, jerarquías, por cierto, de casta, y ahí viene un asunto muy importante, y de otro lado, pues a la izquierda, al bloque de izquierda, como aquel que se supone enarbolaba, ¿no? la bandera de, pues de la ilustración francesa. Y eso hay que aclararlo porque a menudo cuando estudiamos historia, sobre todo en las escuelas, en el sistema nacional nuestro y en muchos otros, se piensa que la ilustración es fundamentalmente francesa, ¿no? Y no es así. Hubo una ilustración hispana, española, y
y los aportes de una y de otra merecen un comentario aparte, ¿no? Pero bueno, entonces de ahí se heredan los nombres y ya se puede ver cómo o qué es lo que identificaría por lo menos a las izquierdas de las que empecé hablando, ¿no? Son formas en que se manifiesta una misma manera de ver la conducta política deseable en relación a otro grupo que resulta un grupo, voy a utilizar la jerga común de opresor, ¿no? ¿Ya? Entonces, este conjunto de personas de las distintas izquierdas tienen en común, en primer lugar, y como rasgo fundamental, esa oposición. En segundo lugar, que es una oposición en la cual el rol que desempeñan, el papel, el lado que les toca, es un lado que pretende un cambio del sistema, necesariamente, ¿ya? Y este cambio del sistema se basa fundamentalmente en un cambio que permita la mayor igualdad posible, por no decir total, porque en el fondo, según cuán extremas sean esas izquierdas, se busca una totalidad plena o parcial, ¿no? Una igualdad entre los distintos pobladores del sector. Y como sabemos bien, esta igualdad pues elimina jerarquías. Mientras tanto, en las derechas, nosotros solemos reconocer al bloque, ya dijimos, de personas que defiende se continúe con el uso de una determinada jerarquía. Y ahí viene un asunto, ¿no? Cuando Marx, que es considerado por muchos popularmente, ¿no?, el gran patrono de las izquierdas, ¿no?, plantea sus ideas, importantes aportes, eso sí fuera de duda, pues hace una clasificación, o mejor dicho, nos pinta este paisaje dicotómico, pero a partir de una diferenciación de castas. O sea, el noble de familia noble, heredero de nobles, que por esa misma herencia, la cual al toque se relaciona con tradición, pues obviamente se encuentra en una posición de ventaja, gracias a la cual es dueño, propietario de las tierras, los terrenos, los medios, los recursos, etcétera, para que el proletario, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero es que ese esquema de castas, ¿ya?, no es precisamente el esquema de la realidad en el que se aplican algunos de sus postulados, los postulados de Marx, digo, ¿no? Entonces, no es verdad que no pueda darse un cambio, una evolución en los sistemas económicos, políticos, ¿ya?, a través de, digamos, atendiendo nuevamente a la jerga y a un término que es muy bien propio, ¿no?, a las distintas clases, a los distintos niveles sociales que se encuentran uno sobre otro, de una o de otra forma, aunque en realidad conviven más que estar uno sobre otro necesariamente. Entonces sí se puede, sí se puede subir lo mismo que se puede bajar. No era así en el caso de las castas. En el caso de las castas no se podía subir o bajar, o sea, un noble caído en desgracia era eso, un noble caído en desgracia, no dejaba de ser noble, ¿ya? Y entonces la única manera de modificar ese esquema, estoy haciendo obviamente una simplificación chapucera, pero en ganas de que se entienda un poco lo que hablamos, ¿no?, es a través de una revolución, es decir, revolver el asunto, ¿no?, darle vuelta, y que quienes estaban abajo ahora estén arriba, ¿no? Bueno, cuando se fue a aplicar esta forma de pensar en un Estado real, y esto lo hizo Stalin, pues obviamente no lo hizo a través de las ideas de Marx tal cual fueron presentadas originalmente, y yo he venido acá a caricaturizar un poco, ¿no? Insisto, no en afán de mofa para nada. Diré, más que caricaturizar, he resumido de una manera tan rupestre. ¿Ya? Entonces, bueno, y todo esto, ¿por qué lo tengo que decir? Porque esto nos permite entender que desde el principio hayan las mismas ideas de las distintas izquierdas, una vez
entran se han llevado han sido aplicadas en la realidad, han tenido que sufrir transformaciones. Y en el ámbito de derecha, una comunidad que pretende preservar castas, pues está de más decir, representa en sí misma una comunidad que obstaculiza el desarrollo, o más bien, sí, claro, bueno, la gestión apropiada de los recursos con una distribución lo más justa posible en una sociedad, ¿no? Ahora, ¿cuál es el asunto? Que se ha venido a identificar con una facilidad asombrosa, ¿no? De izquierda buenos, de derecha malos. Así de simple, ¿no? Y entonces veremos, así como en el sector de las izquierdas, uno puede reconocer ciertas formas moderadas y algunas otras llamadas extremas, pues lo mismo pasa del otro lado. Porque, por ejemplo, si en las llamadas derechas un conjunto de personas está de acuerdo con preservar determinadas jerarquías, ¿ya?, que pueden haber tenido remoto origen en cuestiones de casta, pero que actualmente no se sostienen por ella y son más bien por meritocracia, estaríamos hablando de un esquema más o menos moderado, ¿no? Mientras que si hablamos de sectores, lo diré directamente, ¿no? Por ejemplo, racistas o que procuran mantener el esquema jerárquico vigente por prejuicios irracionales, pues estamos hablando de cualquier barbaridad de ese extremo, ¿no? Creo que eso nos permite entender un poco los distintos grados y niveles, ¿no? Y eso se debe también que múltiples partidos llamados de izquierda pues se enfrenten entre sí. Y lo mismo en el caso de partidos de derecha. Y ahí, bueno, me voy a permitir antes de cerrar esa respuesta un asunto más, ¿no? Recordemos, repasando una pizca de historia, que en realidad, bueno, se suele llamar a los de derecha, ¿no? Fachos, fascistas. Ah, bueno, qué interesante, porque resulta que el fascismo surge más bien con una tendencia socialista, ¿no? O sea, empecemos por eso, ¿no? Podemos decir que hay fascistas de izquierda y de derecha. ¿Ya? ¿Y a qué nos referimos con fascistas? Pues lógicamente, una vez más simplificando las cosas bastante, a una comunidad de personas. El fascismo es una ideología, sin más, es decir, que es una suerte de sistema medio racional que funciona racionalmente para criticar al resto, para convertirlo en enemigo, pero que no es nada racional a propósito de sí mismo, su origen y su constitución. Nunca se critica a sí mismo. Ningún grupo ideológico se critica a sí mismo, es incapaz de hacer crítica a sí mismo. ¿Ya? Entonces, es una ideología. Y como todas las ideologías, se imponen para procurarse una identidad. Es decir, somos quienes somos porque no somos como los demás, ¿no? Y no somos como los demás porque somos únicos, y etcétera. Entonces, todo esto se alimenta de una serie de símbolos, ¿no? De manera que también podemos identificar rasgos de ese tipo ahorita mismo en múltiples de los movimientos llamados de izquierdas, ¿no? Con esta cuestión de todos somos únicos y especiales y amigos de los animales, por ejemplo, ¿no? Varias de las comunidades animalistas pecan claramente de eso, ¿no? Muy claramente de eso. Y ni qué decir de una manera mucho más nítida, porque el otro habría que explicarlo, entre los grupos que defienden, por ejemplo, los derechos de una comunidad originaria. Ah, mira, qué interesante, ¿no? O sea, tienen más derechos porque ellos nacieron allí, ¿no? Eso, ¿en qué coordenadas lo ponemos, no? No, y además porque nuestro idioma debe vivir. Y si tú entras a mi región, debes ponerte a hablar mi idioma. Ah, mira, ¿no? Qué interesante, ¿no? Para no hablar de casos del llamado racismo inverso, etc. Bueno, hasta ahí creo que puedo pintar un poco las cosas. Bastante bien. Sí, y Juan Pablo, tú hablaste sobre dialéctica al responder la anterior pregunta y tenemos una duda también sobre eso. Si existe una dialéctica, entonces, ¿cuál es la relación de esta entre las izquierdas y las derechas? ¿Y cuál vendría a ser el rol que ocupa cada una de estas dos ideologías? Interesante. O sea, entiendo que preguntas.
cómo opera la dialéctica entre las llamadas izquierdas y las llamadas derechas. Las llamadas derechas, sí. También cómo se desarrolla cierta dialéctica dentro de las izquierdas y dentro de las derechas, y aparte qué rol le toca a cada una en ese juego, ¿sí? Sí. Muy bien, muy bien. A ver, veamos. La izquierda surge, ya creo que esa parte la expliqué bien, no convendría la pena, o sea, no valdría la pena repetirlo. Pero en el caso de las llamadas derechas, al contemplar ya todo un sistema de jerarquías previstas de manera semi-racional, no contemplan a un opositor. Lo que quiero decir es que si la izquierda es inexistente sin una derecha, no existe oprimido sin opresor, ¿ya? En el lado de las derechas, estas asumen a menudo que no tienen opositor, pues si se arreglan las cosas a su manera y con esa jerarquía, no hay una clase desdeñada, solamente algunas menos atendidas o con prioridades o con necesidades de prioridad menor que otras, pero no están excluidas, ¿ya? Y justamente como no ven excluidos, pues les están regalando la ocasión de sentirse excluidos, pues, a los de la otra facción, ¿no? Es decir, tú creías que nosotros no estábamos acá, pero aquí estamos y todos somos, etcétera, etcétera, ¿ya? Ahora bien, dentro de los distintos grupos de izquierda y dentro de los distintos grupos de derecha se dan distintos juegos, pero yo creo que vale la pena preguntarse en otro momento y de manera mucho más extendida respecto de qué tan justo es hablar de relaciones dialécticas al interior de cada grupo. ¿Por qué? ¿Ya? Porque, y eso lo decíamos en un esquema, ¿no? Si trazamos una línea, una supuesta línea que permitiese ver en nuestro medio las diferencias entre izquierda y derecha, como hemos procurado hacerlo hace un momento, podemos ver, ¿ya?, que hacia la derecha, las distintas facciones que se llevan más o menos bien unas con otras, tienen, digamos, escalas muy nítidas a partir de las cuales se va a dar una diferencia de pensamiento. ¿Qué quiero decir? Uno puede estar a favor de una meritocracia, digamos, por ejemplo, ¿no? Lo de libre mercado es otra historia, porque hay libre mercado en ambos lados. Por ejemplo, algo muy, muy claro es que los movimientos de izquierdas, ¿ya?, que supuestamente son hiperrevolucionarias, pues seamos claros, o sea, al licuar las fronteras, al hablar de una comunidad mundial, como lo hacía Marx en su momento, al decir todos, el nuevo hombre, el hombre nuevo, es en realidad lo que hoy se conoce como el ser humano, ¿no? Esa cosa imposible de definir. ¿Qué es el ser humano? Si le quitas a la persona humana sexo, idioma, tradiciones, tendencias políticas, etcétera, ¿qué te queda? Algo ¿qué es? No, lo que en esencia somos, pero dime qué es. Bueno, para mucha gente lo que queda es la especie. Y como para mucha gente lo que queda es la especie, entonces somos hermanos de los jaguares y de los perros y de los ornitorrincos y de las hormigas. Eso es lo que permite la inmensa variedad de procesos de igualdad, de igualdad, ¿ya? Iguales a todo, ¿no? Entonces un hombre abraza un árbol y dice hermano árbol, y no es precisamente así, ¿no? Hermano perro, hermana luna, ¿no? Entonces vamos por ese lado. No haciendo mofa de la cuestión religiosa, sí del plan hippie, ¿no? Con el que esto se pinta actualmente, ¿no? ¿Ya? Y del otro lado, bueno, pero decía, ¿no? A ver, lo estoy desordenando un poco. Entonces, tenemos a alguien que piensa en una meritocracia que no esté sometida a prejuicios raciales, ni sociales, ni de estilo, ni de caché, de ninguna clase. Bueno, a esa persona normalmente se la llama de derechas moderadas. Pongamos que para colmo es católico, ¿ya? Es católico. ¿Listo? Entonces, mira, es de derecha. Muy bien. Pero si a ese sujeto, si ese mismo sujeto, se le ocurriese en una reunión decir, oye, pero es que este chico que ha sido criado en otro medio y que ha recibido una educación muy superior, por todas esas razones, yo puedo prejuzgar, ¿no? Es mucho más competente para dirigir gente que este otro que ha venido de un medio más humilde. Bueno, ya sonamos.
O sea, ahí hay una diferencia, ¿no? Se acaba de establecer una especie de prejuicio, como si no existieran prejuicios en todos los niveles. O sea, uno no sale de paseo a una calle peligrosa de aquí de la ciudad a las 2 de la mañana, sino por prejuicio, pues. Eso es obvio, prejuicio, y es lógico, ¿no? Y dejámonos de cosas. O sea, lo que pasa es que se piensa prejuicio, y no estamos pensando en que los prejuicios negativos son los prejuicios discriminatorios de personas. De manera irracional, porque hay discriminación también plenamente racional. El otro día ponemos en el foro el ejemplo, ¿no? Yo voy a contratar no voy a contratar, necesito reclutar pilotos de avión, entonces yo tengo un máximo de estatura, pues no puede venir nadie mayor de 1,85 m porque no va a entrar en la... No, me discriminan porque mido 1,92 m, me siento mal. No, o sea, ahí no cabe, punto, se acabó, ¿ya? Y eso es discriminar. ¿Ya? Bueno, volvamos. Entonces, pero si este sujeto de las llamadas derechas que decíamos, en algún momento, por ejemplo, dijera raza, ya sabemos que ese tipo está condenado. O sea, y el paso a esa suerte de manifestaciones ideológicas está muy cerca del centro, en el caso, o del supuesto centro, en el caso de las derechas. En cambio, en el caso, y es muy mal visto, o sea, en el caso de la mayoría de gente de derechas, solamente si es moderado, tibio y mediocre, la gente lo va a ver bien. ¿Ya? Pero si resulta que tiene alguna idea que pretenda establecer diferencias considerables o que generen diferencias en la sociedad a partir de incluso de méritos, ¿eh? Ya la cosa se va al traste. En cambio, del otro lado, si tenemos a alguien que es disque socialista, aunque ni él puede explicarnos qué es el socialismo, que nos dijera que es de izquierda, como si fuera una sola, porque para él el mundo es uno solo y una raza hermosa. Es un tipo normal, de hecho ya sabemos de qué universidades salen así, ¿no? Casi en serie, ¿no? De remate, si dice que es amigo de los animales, pero genial. Y si además es vegano, buenísimo. Y si además apoya todas las causas de las comunidades LGTBI, pues buenísimo. Y no estoy diciendo que esté mal, pero estoy hablando de un conjunto de medidas. Estamos bien, hasta ahí estamos bien. Pero si ese mismo sujeto, por ejemplo, saliera a marchar, ¿ya? A quemar banderas de los países, porque dice que deberían abolirse las fronteras, y que debería enseñarse todas las lenguas originarias del país, y que si uno entra a determinado departamento o a determinada región, pues tendría que verse obligado a hablar esa región, condenando, por cierto, a los pobladores de ese sector al aislamiento, a la incomunicación, a un desastre, ¿no? Pero si lo hace, y estoy diciendo, pese a que está apelando a cuestiones desastrosas, pues la gente lo ve no solo normal, loable. Que ese muchacho, ¿no? Qué buen chico, ¿no? Él sí toma las nuevas ideas. Si dice estupideces del tipo todo es texto, es normal. ¿No? Si cita a Heidegger diciendo la palabra es la casa del ser, lo cual no entiende, pero tampoco hay mucho que entender porque ni Heidegger lo podía explicar, pues entonces es un intelectual. Es más, ¿no? Si está a favor de la cuota de género, destruyendo cualquier tipo de meritocracia de cualquier clase, es buen tipo. O sea, hacia el lado de las izquierdas, uno puede irse a cualquier extremo. No estoy diciendo que algunos de los ejemplos que he puesto yo sean más o menos extremados. Sí, te estoy poniendo. Pero a donde vaya uno, ya está. Hacia el lado de la derecha, imagínense a alguien que sea capaz de decir, yo admiro a Mussolini. Yo lo juzgaría como algo pues atroz, ¿no? Pero todos diríamos que atroz. Pero hacia este lado, si alguien sale diciendo, me parece genial lo que hizo Lenin, ¿ya? O la cuestión tan infantil, tan adolescentosa, ¿no? De ponerse el polito del Che, ¿no? Entonces, revolucionario. O Fidel. O sea, ¿es en serio? O sea, uno para este lado puede hacer lo que le dé la gana y lo van a ver muy bien. Lo más tremendo que estoy tratando de dar a entender acá es que a menudo cuantos más tópicos toque, ¿no? Mejor, ¿no? Hace unos días veía
un canal de YouTube donde un tipo, bueno, había una conferencia de prensa y a una muchacha, yo del tema no estoy lo suficientemente enterado, lo vi sobre todo por lo significativo de la noticia, que se enfrentaba a miles de personas en concursos de freestyle, de rapeo en freestyle. Pues la ganadora, la representante de su país, Colombia, ella es mujer. Y entonces le preguntan, bueno, ¿y tú representas a las mujeres? Su respuesta a mí me encantó. Dijo, bueno, yo sé que lo que voy a decir es políticamente incorrecto, yo no represento a las mujeres. Yo no las represento. Yo represento a quien sea que trabaje tan duro como yo y se sienta identificada con eso, algo así. Ah, qué impopular, pero qué horrible lo que ha dicho. Bueno, a mí me parece brillante. A mí me parece brillante. Qué bien se debe sentir esa chica, qué bien que se debe sentir esa chica, y como de hecho se sentía y cómo la felicitaban los demás. La mayoría era obviamente de hombres. Pero qué bien se debía de sentir cuando nadie le podía decir, tú estás aquí porque eras parte de una cuota. No, ella lo hizo por mérito. Ella lo hizo por mérito. Ese tipo de cuestiones de este lado pueden ser condenadas de un modo muy fácil. Pero si exigiera que hubiera, no sé, pues en una mayoría femenina amplia que haya una cuota de hombres, en una mayoría masculina amplia que haya una cuota de mujeres, y luego necesitamos también una cuota para la comunidad de gente que se cree antílope, ya pues está bien, o sea, etcétera. Puede decir uno lo que sea, lo que sea. Y se dan cuenta cómo de este lado además se mezclan un montón de asuntos de lo más delicados, de lo más delicados. Hace unos días, aprovecho también la ocasión para comentarlo, y ustedes recordarán, hablábamos en uno de los foros, ¿no? El asunto de hablar de género, por ejemplo, algo sumamente delicado, es innecesario en nuestro medio. Es innecesario. Bastaría con que sepamos bien o recordemos sencillamente qué es una persona. Y una persona es una construcción racional que desarrolla uno mismo para hacer valer su voz en una determinada sociedad de la que esa persona forma parte. De manera que es clarísimo, alguien podría decir, yo soy hombre, mujer, chico, chica, y soy una persona a la que le gustan o la que disfruta, le gustan las chicas, o las personas de su mismo género y disfruta el contacto sexual con ellas. Ah, qué bien. Soy una persona que disfruta de tener contacto sexual con personas de cualquiera de los otros sexos, de ambos sexos, perdón. Pero si está bien. El asunto de hablar de género, como además de que es un eufemismo innecesario en nuestro idioma, solamente confunde más las cosas, como si fuera una cuestión alternativa, ¿no? Pero bueno, ese ya es otro asunto delicado. Una vez más, probablemente lo que yo esté diciendo en este mismo momento haga que muchas personas me digan, es que este sujeto es de derechas. Me atrevo, no es que me atrevo, es simplemente me da la gana y porque puedo, soy libre de hacerlo, decir que no es así. No es así, no soy tirado hacia ese lado, por mucho que pueda parecérselo a la gente. No se lo parezco a la gente que sí sabe discutir, a buena parte de ellos por lo menos, ¿no? Sí, es verdad. Es mucho más sencillo identificar la línea que traza lo, digamos, correcto o lo incorrecto de un lado mucho más que del otro. Y mientras hablamos de esto, mencionaste justo un tema que me parece también muy interesante, es el de la igualdad de las personas o el sentido o aspecto metafísico que se le suele dar, por ejemplo, a la igualdad entre personas de izquierda, si no me equivoco, mayormente. Sí. No sé si es parte de los medios o herramientas que se puede utilizar para tener seguidores de un lado, de unos lados o de los otros lados, pero ¿cuál es el rol que juegan elementos como la individualidad de una persona y el de las masas? Ya, o sea, ahí hay también un enfrentamiento dialéctico. En los últimos años se ha hablado maravillas de la ética y pestes de la moral, ¿no? Como nosotros sabemos, siguiendo nuevamente algunas bases del pensamiento, o mejor dicho, del materialismo filosófico de la ética es el conjunto de normas que prioriza la subsistencia, el desarrollo del individuo por sobre el de la comunidad, y la moral el que tiene que hacerlo priorizando a la comunidad por sobre el individuo. Y el ejemplo que ponía el mismo Bueno, por ejemplo,
es el de la migración, ¿no? Obviamente, si nosotros vemos a un individuo cruzando la frontera porque está huyendo de una persecución política en el país que lo vio nacer, pues lógicamente lo asistiremos dándole cobijo, alimento, etcétera, porque estamos priorizando a ese individuo por encima de lo demás, es su vida, ¿ya? Pero si esto tuviera que decidirse a nivel de una jerarquía y de un orden para que el Estado subsista, pues no podemos dar acogida a todos los inmigrantes, porque vamos a colapsar, ¿no? Ningún Estado tiene capacidad de envolver a otro Estado sin un costo. Sin un costo. No, eso no es imposible. Nuestro sistema normativo, la ley peruana, lo contempla, ¿no? Por ejemplo, por eso es que una persona pobre, sin recursos y que pasa un estado de necesidad justificante, por eso se llama así esa figura, pues puede tomar una fruta de una tienda y comérsela, ¿no? Incluso robar un artefacto y venderlo para procurar algo de dinero para su familia, siempre y cuando ese estado de necesidad justificante sea claramente demostrable. ¿Por qué? Porque en ese caso la ley obviamente no se va a aplicar. No estoy diciendo que pueda hacerlo y que no le pase nada, sino que lo que le va a pasar no va a ser lo mismo que le pasaría a alguien que tenía medios o que roba de manera sistemática, y mucho peor, pues con una mafia, ¿no? Por ejemplo. Entonces, teníamos ahí un balance. Muy bien. Últimamente se habla maravillas de la ética. Pues lógico, ¿no? Porque en el caso de la ética, cada uno ve priorizado al individuo. Y el individuo que más importa, ¿quién es? Yo. O sea, cada uno se apunta a sí mismo, ¿no? Pero como queremos ser, como mucha gente quiere ser buena con los demás, pues dice, bueno, yo soy empático. Por eso que se habla tanto de empatía, ¿no? O sea, empatos, ¿no? O sea, entiendo tus patrones, diremos, ¿ya? Entonces, yo me identifico contigo. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. ¿Qué es un ser humano? A ver, desafíen a alguien en la calle. ¿Qué es un ser humano? No va a poder. Y si una persona no puede, si no puedes definir los términos de que te sirves para defender todo un supuesto sistema de ideas, ¿qué estás haciendo? ¿No? Pues bien, entonces la gente se identifica y el problema de estos planteamientos éticos es que obviamente, al priorizar a cada individuo, tienen que atender una variedad y una multiplicidad de detalles enorme y, de hecho, creciente de manera exponencial. Porque si además nos vamos a poner a atender lo que cada uno siente, pues cada quien puede sentir lo que le dé la gana y sentir cada vez más cosas. Sobre todo si además apela a una barbaridad del tipo, no sé qué siento, pero es algo que no, para lo que no hay palabras. Bueno, entonces ahora tengo que adivinar qué siente, ¿no? Y en ese descalabro gigante me parece que estamos, ¿ya? En cambio, la moral, y no estoy abogando por la moral, porque simplemente se trata de dos sistemas de normas que más bien nos permiten vivir de manera adecuada en la medida en que según cada ocasión resuelven un choque dialéctico. Entonces hay casos en los que primará la ética y hay casos en los que primará la moral, ¿no? Entonces, como la moral necesariamente establece un orden y como un orden entre personas necesariamente debe hacerse a través de la distribución de responsabilidades y como distribuir responsabilidades implica que haya personas que tengan más responsabilidades que otras, porque no todos somos igual de competentes, así de simple, ¿ya? No estoy diciendo capaces de nacimiento, sino que no todos hemos desarrollado distintas competencias de la misma manera, ¿ya? Entonces, como esto se hace de esta forma, pues es tremendamente impopular porque divide. Y además, en determinado momento, un individuo o un conjunto de individuos, siempre menor en comparación al resto, va a tener que tomar una decisión en salvaguarda del conjunto. Entonces, no importa lo que decida, va a ser mal visto. Porque siempre habrá alguien que, apelando a la ética, estará en contra.
Pero es que esa es la manera en que se conduce un Estado. No hay Estado sin moral. No hay. No hay. ¿Ya? No se puede construir un Estado sobre la ética. No se puede, no se puede. ¿No? De la misma manera, o sea, a ver, aclarémoslo. Un Estado no puede construirse ni desarrollarse, no se puede gestionar, ¿ya? No puede gestionar sus procesos solo desde la moral. No puede, ¿ya? Porque debe atender el contrapunto de la ética. Pero ni siquiera se puede construir uno solo desde la ética. No se puede, no se puede. No es una casualidad. No es una casualidad de que haya tanta gente, tanto de izquierdas como de derechas, haciendo tontos útiles, porque tenemos a una multinacional gigantesca a la que le conviene que no haya fronteras ni estados para que el comercio, para que sus actividades comerciales fluyan a toda velocidad, y además pintándose lo más políticamente amigables y diversos con todo el mundo. O sea, veamos cuántos millones de personas sirven a estos sistemas, ¿no? Es clarísimo. Los separatismos en distintas partes del mundo, este floro de la libre determinación de los pueblos, y sí, lo estoy calificando así, porque en caso la comunidad que pueda autogestionarse y además desprenderse, formar un nuevo Estado, pues no es precisamente separatista, es otra cosa, ¿no? Pero bueno, ya a lo que voy, todo este floro de los separatismos es obviamente auspiciado por multinacionales, ¿no? No nos vamos a detener acá a dar nombres, porque para eso basta googlear un poco. Uh-huh. No sé qué tanto me he extraviado, pero me parece que por ahí le he dado al filo de tu pregunta, Rodri. Claro, definitivamente. Y es bueno ampliarlo. Es complicado hablar de un tema tan amplio en tan poco tiempo. Entonces, creo que se ha podido abarcar bastante bien. No, pero me parece que en el equipo han hecho muy bien recogiendo estas dudas fundamentales, a través de las cuales nos podemos permitir compartir con el público al otro lado de la pantalla, por lo menos ciertas luces, o cuanto menos picarles la curiosidad para para una investigación más honda, ¿no? Definitivamente. Sí, y nosotros tenemos una última pregunta, sobre el patriotismo. Has mencionado que, bueno, actualmente se habla mucho sobre abolir las fronteras de los estados y que solo haya uno muy grande. Entonces, ¿qué significa ser patriota? ¿Y las ideologías influyen para que una persona sea patriota? Sí, bueno, de hecho... Y sí, la última ¿no? también, perdón que te corte, es ¿cuál sería la diferencia entre ser patriota y ser nacionalista? Y por ahí iba a empezar, mira. O sea, la idea de nación alude a una identidad que corresponde a una comunidad por el hecho de haberse criado, desarrollado en un determinado espacio, ¿no? Eso por un lado. Ahora veamos cómo podemos plantear o dibujar de manera lo más sencilla posible la idea de patria. ¿Listo? Nosotros tenemos un territorio material, concreto, suelo, recursos naturales, materiales, ¿listo? Y tenemos a una población de personas, bueno, primero, una población de hombres y mujeres allí establecida. Es una comunidad que precisamente tiene en común haberse criado en este mismo espacio, hacer uso de sus recursos y haber ido desarrollando también una forma de pensar, de concebir su propia realidad, de entenderla y de gestionar los recursos que tienen. Es una cuestión más bien psicológica, ¿no? Pero para poder, en su variedad de formas de pensar, organizar y hacer una gestión apropiada de los recursos, o sea, de estos dos niveles, pues se crean estructuras, y estas estructuras son abstracciones racionales. Y eso es el Estado. El conjunto de estos tres elementos, podemos denominarlos patria, ¿no?
Y creo que esto nos permite ver que el patriotismo, desde lo dicho, tiene elementos racionales mucho más nítidos y claros que una simple identificación, las más de las veces, por no decir siempre, ideológica, simplemente, ¿no? Amparada en cuestiones místicas y supuestamente ancestrales, ¿no? ¿Cuánta gente no se siente descendiente de comunidades de las que efectivamente, es decir, en su práctica, en su hacer, en su operación de la vida real, apenas y ha recibido algo, ¿no? Y se afana por recuperarlo entero, cuando lo más responsable es reconocer, por ejemplo, cuál es la situación actual, cuál es tu verdadera ubicación tempoespacial, ¿no? Entonces, a partir de eso uno puede aprovechar mejor los antecedentes históricos, cuánto quepa rescatar de la herencia y cuánto no, pensando en lo que se está construyendo y pensando también en futuro. O sea, andar escarbando mitologías no es precisamente productivo en la vida, en la realidad operatoria, ¿no? O sea, hay que saber para qué, cuándo y cómo hacerlo, ¿no? A eso voy de vuelta con el asunto de los idiomas, ¿no? O sea, hacer que en un determinado pueblito se hable un dialecto y este dialecto no se hable en ninguna otra parte y obligar a quienes entran a utilizar esta lengua particular implica condenar a esa comunidad a la miseria, mientras el resto que comparte un mismo código, y los idiomas son tecnologías, va a seguirse desarrollando cada vez más rápido, ese grupo va a estar rezagado. Y si lo peor, que es lo que se propugna, ¿no? Que el resto debe esperar a ese último coche del tren, pues entonces nos fundimos todos. Nos fundimos todos, cuando la idea es que todos vayamos hacia adelante, más bien. Y esto no implica ni extinguir lenguas, ni tradiciones, ni costumbres. No. Es más bien, tomando en cuenta, decía, el estado actual de las cosas, la realidad en marcha, poder determinar y decidir racionalmente qué es lo mejor para preservarla si corresponde como historia, para darle un uso diferente, para aprovechar quizás su incorporación, incluso la nueva lengua. Un idioma se gestiona así, incorporando nuevas cosas, ¿no? Eso en vez de andar en una cantinela, pues, completamente improductiva, y que además, en realidad, improductiva para nosotros, pero muy productiva para quien no se está rompiendo la cabeza sobre esas cosas. Muy, muy productiva para quien no discute sobre su propio idioma, ni sobre sus propias empresas, ni sobre sus propias cadenas multicomerciales, y se sienta además en las políticas de impuestos de otros países. Es decir, que se pone a liberar a todo el mundo, ya, a hacerlo separatista, cuando es un Estado enorme y consolidado. No es el caso solamente de Estados Unidos, porque es muy obvio que me estoy refiriendo a Estados Unidos, pero no es el único caso. No es el único caso. Muy bien. Bueno, esas son, si no me equivoco, el conjunto de preguntas que teníamos listas, ¿no? Sí, creo que se puede conversar mucho sobre eso. Es un tema realmente muy amplio. Era muy importante en su momento, es muy importante ahora y seguirá siendo importante luego. Entonces, creo que es importante que haya un espacio donde pueda realmente... Y seguramente lo abordaremos de nuevo, pero esta vez desde ángulos más específicos, ¿no? Bueno, pero por lo pronto podemos cerrar agradeciéndoles a quienes nos están viendo ahora, así como yo les agradezco a ustedes, a Adriana, Rodrigo y a todos los chicos del foro. Sean bienvenidos a Saro, síganos a través de nuestras redes sociales, son bienvenidos siempre. Y bueno, este espacio, como todos los de nuestro equipo, los ofrecemos siempre a Nueva Crítica. ¿Sí? Gracias. Nos vemos, cuídense. Chao, chao. Chao.